Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés, unidad 3, semana 1. Tema, there was and there were. ¿Sí? Nosotros usamos there was y there were para describir cosas en el pasado. We use there was with singular nouns and there were with plural nouns. Utilizamos there was para sustantivos en singular y utilizamos there were para sustantivos en plural. ¿Sí? Y recordemos que específicamente es para describir cosas en el pasado. To describe things in past. Y aquí tenemos un cuadrito en donde nos describen tanto el presente simple como el pasado, oración afirmativa, negativa, pregunta, y entre paréntesis tenemos la traducción al español. Justamente el there is es en presente simple, singular, se traduce como la palabra I, y there are es presente simple, plural, y se traduce igualmente como la palabra hay, pero para cosas en plural, ¿no? Luego tenemos el pasado simple, el there was, para singular, se traduce como la palabra había, y el there were para plural, había. Tenemos la negación, en presente simple utilizamos el verbo to be y la apóstrofe para realizar la contracción. Con la partícula no, tenemos there isn't, no hay, y there aren't, no hay. Y en el pasado, there wasn't or there weren't. Recordemos que wasn't para singular y weren't para plural. Forma interrogativa, vamos a intercambiar de lugares. Primero el verbo to be, en presente simple, primero is, luego el there. Para preguntar, ¿hay? Are there en plural, ¿no? Primero el verbo to be are, que indica plural, y luego there para igual preguntar si hay o existe. Y en pasado simple, de la misma manera, intercambio de lugares, el verbo to be, was, luego there, para decir había, o en cambio were, y luego there, para decir igual había. Recordemos que was para singular, were para plural. En este caso igual vamos a necesitar lo que son los artículos a y an para hablar sobre cosas en singular, ¿no? Ese a y an se traduce como la palabra un, uno, una. Y estos son como la palabra algún y algunos. Y este any depende de si está en una oración negativa o una oración de pregunta para tener una traducción. Si está en una oración de pregunta, este any se traduce como la palabra algún. ¿Sí? Pero para pregunta. Ese son es solo para oraciones afirmativas y este any es algún o algunos, pero para pregunta. ¿Sí? Y en negación ese any se traduce como la palabra ningún. ¿Ok? Vamos a la tarea. En la tarea nosotros tenemos cuadritos para escoger selección múltiple, si es wasn't o weren't, dependiendo de qué, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la primera son preguntas algunas y otras son oraciones afirmativas o negativas. Entonces dice, en la primera, was there any coffee in the cup? ¿Había algún café había algo de café en la taza? Está preguntando. Y le responde, no, there. ¿Qué será? Voy a responder con lo que estoy preguntando. No, there wasn't. La siguiente dice there y al lado many y pictures in the museum. ¿No? Muchas fotografías en el museo. Entonces quiero preguntar si había, como estoy hablando de fotografías en plural, where. Y selecciono, ¿no? La siguiente dice there are many dogs in the park yesterday. Quiero preguntar si habían muchos perros, plural, perros. Were there many dogs? La siguiente, what, aquí tengo una palabra de pregunta que en realidad no afecta la estructura de nuestra oración, solo pide más información, nada más. Entonces dice, they're on the radio. It's a singular. Entonces, subrayo, was there on the radio. ¿Qué había en la radio? En la siguiente dice, there are many people at the concert. People, plural. ¿Había mucha gente en el concierto? Pregunta, ¿no? Were there many people at the concert? En la siguiente oración, ¿no? Igual, many trees, muchos árboles, ¿no? Había muchos árboles. There were. Cat, it's a singular.
hay un gato sobre el techo. En la siguiente, many girls, muchas niñas. Were there many girls at your school? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en el deber? Simplemente subrayamos la respuesta o la encerramos. No es necesario que la escribamos en el espacio porque es un espacio bastante reducido. Es solamente opción múltiple. Si la tarea se realiza a mano, no es necesario pegar las imágenes. Lo que necesito son las respuestas. Copia la pregunta y las respuestas de opción múltiple y subraya la correcta. ¿Listo? Thank you, students, for your attention.